damos infinitas gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de en esta noche estar aquí, Señor, reunidos, Señor, con el propósito de recibir tu palabra, Señor. Agradezco tanto tu bondad y misericordia, Señor, para con nosotros, Señor, que siempre, Señor, nos estás hablando, siempre, Señor, estás tocando nuestra vida, Señor, tocando, Señor, nuestro ser integral, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Los tocas, Señor, y mediante tu palabra, Señor, también los vas transformando, Señor. Te damos gracias por eso, y en esta noche, Señor, queremos suplicarte en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú tomes el control, Señor, de esta reunión, Señor, de este servicio, Señor, y nos permita, Señor, comprender tu palabra, entenderla, Señor, que mandes un espíritu de revelación a este lugar, Señor, para que podamos comprender, Señor, cada uno de los misterios, Señor, que encontramos, Señor, dentro de tu palabra bendita, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, y suplicamos, Señor, en esta noche, Señor, que tú hoy nos hables, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, gracias te damos, bendito Hijo, y gracias te damos, bendito Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos en esta noche a entrar en nuestro primer tema familiar, porque en realidad nosotros hemos hablado familiarmente ya desde hace mucho tiempo, y la verdad es que es un tema constante que siempre vamos a estar ahí tocando, pero quiero explicarle un poquito esta reunión. Nosotros tenemos, o somos más bien, una iglesia que a la que el Señor le ha mandado específicamente también entre tantas misiones o entre tantas objetivos a seguir. Uno de los más importantes viene siendo la restauración familiar. Y bien, para nosotros pues es de suma importancia tocar claro siempre el tema de la familia, solo que por algunas razones en algún otro tiempo pues esto se nos dificultó por cuestión de los horarios. Teníamos ahí yo tenía una labor que hacer los días viernes, y aparte me salió otra labor igual los días lunes, que era a fuerza, ¿va? Tenía que hacerlo siempre esos días, y tuvimos que hacer un cambio de servicios. Eso fue, yo creo que ya hace un ratito, mientras nos reuníamos aquí. Eso pues siempre sí fue un poquito molesto con algunos de los hermanos, y también el acostumbrarse costó un poquito de trabajo, pero ahora que el Señor ha despejado este tiempo, desde que inició este año, el Señor nos ha retornado nuevamente estas reuniones, creo yo, y considero que van a ser de mucha bendición, ya que antes las teníamos, y los viernes a veces eran los días que había más gente en este lugar. Es decir, los domingos llegaba gente, sí, gracias a Dios, pero el viernes llegaba una cantidad de gente tremenda a este sitio, y podíamos conversar varias cosas, porque siempre el tema familiar pues es una situación importante para nosotros. Así que bueno, hermano, sin más, si vamos a hablar de restauración familiar, tenemos que hablar de que la familia en algún momento tiene que pasar por problemas y dificultades. Cuando el Señor dice, o cuando la palabra del Señor dice que Él iba a restaurar la familia, en el sentido de que dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, interesante notar, ¿verdad?, que lo primero que se menciona no es restaurar el corazón de los hijos a los padres, sino que lo interesante dentro de eso es que en el orden en el que viene escrito originalmente es que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y parecería un poquito contradictorio, porque muchas veces se llega a pensar o se llega a considerar que el que se revela primero es el hijo. Y resulta que, no, hermano, resulta que es interesante notar que primero hay como que una
una separación de parte de los padres hacia los hijos. O sea que eso obligaría más al padre a acercarse más al hijo. Y tocando un poquito algunas de las cosas que platicábamos el domingo pasado, yo creo que es interesante que siempre haya una formación para los padres. Yo no estoy diciendo, hermano, que a lo mejor si usted acude a una famosa escuela para padres pueda usted obtener la ayuda, sino que estoy diciendo que la formación la da el Señor. Siempre el Señor va a ser el que nos va a estar hablando de todo. Yo creo con todo mi corazón, lo considero siempre así, que no solamente el Señor sirve para llenar un área espiritual. A veces eso es lo que se piensa. Sí, el Señor, yo voy a la iglesia porque me llena el Espíritu. Bueno, qué bueno que le llena el Espíritu, pero todavía es más lo que el Señor llena. En realidad el Señor no solamente trabaja en nuestro espíritu, sino que incluso en la administración que Él hace por medio de los medios que Él se vale, ministra tanto el espíritu, ministra el alma y ministra el cuerpo. Por ejemplo, hermano, cuando nosotros ya empezamos a analizar nuestra vida ya al grado personal, quien debe ministrar nuestro espíritu es directamente el Señor. La Biblia dice que hay una diversidad de padres. En el libro de Hebreos se menciona que Él ha hablado durante mucho tiempo o durante diferentes etapas entre los tiempos, les ha hablado a los padres por medio de los profetas. Pero aquí es interesante notar que cuando se está hablando de padres, en realidad hay una cantidad diversa de padres que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Pero para no ser tan amplios en todo esto, podríamos empezar con los padres que tenemos en nuestro ser integral. Le repito, usted y yo somos espíritu, somos alma y tenemos un cuerpo. Y cada una de esas áreas tiene un padre, o debería tener un padre. Cosa que no sucede porque la mayoría de personas solamente tiene un padre biológico. Y un padre biológico, perdón, pero no viene a cumplir todas las funciones que debería. Por ejemplo, un padre biológico siempre sí debería estar ministrando también la parte del alma. El padre biológico, si está conforme a lo que el Señor le ha indicado, no solamente va a ministrar lo biológico. Por ejemplo, muchas veces se llega a pensar que el padre solamente tiene la obligación de proveer a la casa. Yo traigo el dinero, la mujer lo administra y se acabó. Y hemos platicado ya desde el domingo pasado que eso no debería de ser así. Pero él tiene que administrar otras cosas. Por ejemplo, el padre biológico, si es un padre que está en el Señor, tiene que también ministrar en el alma de los hijos. Cosa que si no llega a suceder, por ejemplo, a muchos de nosotros no nos llegó a suceder así. Nuestros padres no estaban cumpliendo la función de ministrar sobre nuestra alma. Es más, en vez de ministrarla, a veces llegaron a contaminarla. A mí me sorprende mucho a veces las enseñanzas que nos dan nuestros padres. Muchas de ellas son admirables y los bendecimos en el nombre de Jesús siempre a nuestros padres. Pero muchas veces los padres, y quiero referirme en este caso ya al papá y a la mamá, padres, no solamente al sexo masculino, sino me quiero referir a ambos. Los padres a veces empiezan a ministrar en nuestra alma cosas incorrectas. Por ejemplo, uno de pronto, de parte del Señor, mire que desde ahí nosotros notamos cómo el Espíritu actúa cuando somos tal vez pequeñitos, se nos da mucho lo de dar. Cosa contraria a lo mejor a veces a lo que nuestros padres nos enseñaban o lo que nuestros padres hacían. Por ejemplo, si pasábamos por la calle, por ejemplo, no estoy diciendo que ese haya sido su caso, ni tampoco el mío, pero viene a mi mente. Está una persona sentada y está pidiendo unas monedas, y de pronto notamos la imagen de que el papá, el muchachito le dice al papá: oye papá, ¿por qué no le damos a aquel? No le demos. Y ya después, cuando están a solas, le empieza a explicar, empieza a ministrarlo, empieza a ponerle palabra, empieza a enseñarle y le dice: es que mira,
aquel que está ahí, seguramente no solamente si le damos nosotros, no solamente nosotros le damos, seguramente o un montón de gente le da, y entre moneda y moneda a veces llegan a ganar más de lo que uno gana. Entonces en realidad no es necesario darlo. Eso a veces llega a suceder. No estoy diciendo ustedes, ¿verdad?, que los veo a todos con cara de, no, eso no me pasa a mí, hermano. Bueno, a mí, repito, eso me pasa a mí. Entonces al muchachito se queda pensando eso, pero mientras llega en verdad a implantarse esa enseñanza en su vida, él sigue pensando que si él tuviera dinero, él le daría a esa persona, aunque ya se le explicó más o menos por qué, pero mientras se implanta esa enseñanza en su vida, él piensa eso. Ese es el espíritu que usted y yo naturalmente nosotros tenemos desde que nacemos. Déjeme decirle una cosa, nosotros no tenemos un espíritu hasta que recibimos al Señor, porque eso se llega a considerar así, y no. Cuando nosotros recibimos, aceptamos al Señor, o el Señor le acepta a usted, ¿verdad?, porque hay algunos que lo consideran de esa manera. Cuando hablamos de aceptar a Cristo, yo digo que Él nos aceptó primero, pero nosotros también tomamos la decisión de aceptarlo. No fue obligado ni fue forzado, Él me aceptó y por la fuerza me tomó. No, sino que nosotros también en algún momento tuvimos que haber tomado la decisión de acercarnos a Él. Amén. Entonces, bueno, fuera de eso, hermano, cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros recibimos el Espíritu Santo. No queda activado en ese momento, tal vez porque nosotros vemos que como que se empieza a activar hasta el momento en que una persona es sumergida dentro del Espíritu Santo. Pero de pronto, cuando acepta al Señor, queda sellado por medio del Espíritu Santo de la promesa. Pero antes de que eso suceda, nosotros tenemos un espíritu. Ya teníamos un espíritu. Ese espíritu está, aún y cuando no aceptamos a Cristo, ya estaba ese espíritu. Y precisamente ese espíritu ya trae un poquito de enseñanza guardada dentro de sí. Hay un ejemplo que siempre pongo. Por ejemplo, ese ejemplo que acabo de dar es uno. Ese apenas lo acabo de dar. Pero hay otro ejemplo que siempre saco yo de los cochecitos. Están un par de niños chiquititos, de este tamaño, jugando con unos cochecitos, y de pronto cuando termina el tiempo, bueno, uno de los muchachitos tal vez vio que le gustaba uno de los cochecitos y se agarró uno de los cochecitos del otro amigo, sin que el otro amigo se diera cuenta. Pero pasa el tiempo y como que aunque nunca se le dijo que eso estaba mal, parece que le empieza a remorder. Ay, esto no es mío, y se empieza a sentir mal, y si el espíritu es bueno, entonces llega un momento donde va a decir, esto lo tomé y te lo devuelvo. Tal vez si es penoso pasará diferente, le va a decir a su mamá, fíjate que yo creo que el cochecito se vino en mi bolsa de carritos y entonces yo se lo tengo, no sé si tú se lo puedas dar a mi amiguito, puede pasar eso. Pero ese es el espíritu ya trae un poquito de enseñanza en nosotros, y ese es el que como que a veces le está enseñando a un muchachito desde que es pequeño. Otra de las cosas que hemos conversado en alguna otra oportunidad es que, mire, yo vi un video donde estaban poniendo a prueba a los muchachitos, ponen a muchachitos chiquititos y los ponen a hacer con ellos experimentos, no que les inyecten cosas y los usen de conejillos de indias, no, sino que hacen experimentos de algunas situaciones. Ponen a un señor, al papá del muchachito, lo ponen con unos libros en la mano, y entonces ponen una puerta que está abierta y de pronto como que se cierra mientras él va con los libros en la mano. Entonces como que se queda ahí parado y empieza a hacer así como haciendo señal de que no puede pasar. Inmediatamente lo que el muchachito hace es irle a abrir la puerta. Luego notamos algunas otras cosas. Por ejemplo, hicieron otro experimento con otro muchachito, todos muchachitos chiquitos, yo creo que ni hablaban. Como yo los vi, yo creo ni hablaban, quién sabe, ¿verdad? Y entonces sale algún otro con alguna otra cosa, y de pronto trae un papelito y se le cae, ¿verdad? Lo tira intencionalmente, y entonces el muchachito está viendo esa situación, va y lo levanta y se lo da al adulto. Yo me quedé asombrado de ese video porque, hermano, es sorprendente cómo los muchachitos tienen eso, y cuando crecen, a veces eso ya no lo hacen. Pero es que había un espíritu dentro de ellos que les estaba enseñando.
El espíritu estaba enseñándole al resto del cuerpo. Y el cuerpo estaba aplicando lo que traía por medio del espíritu. ¿Cuándo dejó de suceder eso? Cuando entraron los padres. El Señor pone, mire, como que el espíritu está cuidando del alma, mientras el padre todavía no está actuando correctamente, o todavía no está empezando a hacer, el padre o la madre está empezando a hacer su labor. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender, hermano? O qué es lo que quiero que entiendan esta noche, es que nuestro espíritu, ¿verdad? Ahí estuvo enseñándonos, pero cuando entra el padre a enseñar, si no enseña correctamente, lo pasa a arruinar. Yo me acuerdo, hermano, un montón de cosas, no es que meta ese tipo de cosas a la prédica y a la palabra del Señor, pero mire, yo recuerdo que, no sé a quién, pero recuerdo que pasó, dijeron, este es su hijo, y pasan una hojita en blanco. Creo que fue un hermano, creo que no lo dijo, pero eso ya lo había visto en otro lado. Dijo, esto es su hijo, es una hoja en blanco, y usted empieza a escribir en él, y lo hace bolita, y puso unos ejemplos ahí medio raros, y efectivamente es así. Cuando el espíritu deja así como que de enseñarle directamente, el padre empieza a enseñar cosas, la madre empieza a enseñar cosas, puede arruinarlo o puede mantenerlo como el espíritu ya le estaba diciendo, puede empeorarlo de plano. Entonces, hermano, por eso es que hay que ir viendo siempre que la labor de los padres es importante, y vamos a ver qué conlleva esto. Así que vayamos a Proverbios capítulo 1, verso 8. Esto lo leíamos el domingo pasado, me acuerdo muy bien. Este era uno de los versos. De hecho, los dos primeros versos que tengo aquí los leímos el domingo pasado, pero quiero retomarlos. Van a ser los únicos que tal vez retome de esa oportunidad, porque aquí, hermano, hay enseñanza dentro de esto para el tema familiar. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Eso es lo que dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Pero en aquella oportunidad estábamos leyendo la Biblia Félix Torres Amat, que dice, tú, oh hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no deseches las advertencias de tu madre. Si recordamos aquella oportunidad, dijimos que una cosa es instruir y otra cosa es enseñar. Y bien, hermano, por ahí alguien le cayó la revelación y dijo, bueno, es que como que la instrucción ya va a la práctica y la enseñanza va a lo teórico. Efectivamente, pero al verlo o al compararlo con esta otra versión, hermano, es curioso lo que dice, porque escucha las correcciones, ya lo dice más claro, el padre corrige y la madre hace advertencias. Y cuando hablamos de advertencias, estamos hablando de esa enseñanza. Lo que la madre está haciendo es impartiendo doctrina sobre sus hijos, mientras que el padre está corrigiendo lo que la madre está enseñando. Eso ya complementa un poquito más lo que habíamos mencionado la vez pasada. Oye, hijo mío, las correcciones de tu padre y no deseches las advertencias de tu madre. Entonces, hermano, aquí es importante notar que al padre y a la madre se le está dejando una labor importante. La labor que se le está dejando es la labor de edificar casa. Nosotros en la palabra del Señor hemos notado en diferentes oportunidades la importancia que tiene edificar casa. Y hoy vamos a ir viendo algunos de los versos que nos enseñan, hermano, que vamos a ir aprendiendo conforme a la palabra del Señor, que tanto el padre como la madre tienen la obligación de edificar casa. Este verso me llama a mí mucho la atención, hermano, porque aunque lo hemos hablado tal vez orientado a la iglesia, yo creo que es importante que también ahorita lo empecemos a orientar en cuanto a la familia. Esta mujer, hermano, que se habla aquí, yo estoy consciente y también entiendo que es no solamente es usted como mujer, sino también es toda aquella iglesia que representa a la mujer con la que se va a casar el Señor. Pero bueno, esa es otra cosa. La mujer prudente edifica o realza su casa. La necia, aún la ya edificada, la destruirá con sus manos. Eso es curioso porque algunas otras versiones dicen, la necia con sus manos la destruye. Pero si destruye una casa es porque alguien había edificado casa.
porque a veces se interpreta, y yo no quiero llegar a ese punto donde solamente digamos que la mujer es la única que edifica casa. No solamente la mujer es la que edifica casa, aunque aquí claramente dice que la mujer edifica casa, pero no dice que es la única. Entonces quiero mencionar eso, por eso para mí era importante poner lo que decía esta Biblia, porque dice, aún la que ya está edificada, la casa que ya está edificada, la puede destruir con sus manos. O sea que ella o puede seguir edificando esa casa, o puede llegar a un punto a donde la que ya está siendo edificada hasta la destruya. Y también eso nos deja ver, hermano, que por otra parte, ¿verdad? Que una mujer tiene la capacidad, cosa que es no casi tan notoria, por ejemplo, en el caso del hombre, sino que en el caso de la mujer, una mujer puede llegar a derribar una casa. Entonces hay que tener cuidado. Precisamente, por ejemplo, el día de ayer, platicando aquí con mi hermano, platicábamos de algunas mujeres que habían destruido, ¿verdad? No sé si te acordarás. Hermano, nosotros notamos en la Biblia una cantidad, perdón, yo no estoy en contra de las mujeres, ni tampoco predico un evangelio machista, no de ninguna manera. Sin embargo, si notamos desde el principio, hay una entidad femenina que como que tiene ahí un bastante poder, y que todavía, hermano, podemos decir que incluso tiene un poquito más hasta de ¿cómo poderlo decir? Es todavía más fuertecita que hasta el mismo Satanás. A veces nosotros pensamos que Satanás es el más malo de los malos, pero la Biblia dice que cuando él estaba con el Señor, todo iba bien, hasta que se halló maldad en él. ¿En qué momento se llegó a presentar la maldad en él? La maldad, hermano, perdón, no es algo que de pronto aparezca en la vida de uno, es algo que alguien tuvo que haber enseñado. Pero siendo más específicos, hermano, la misma Biblia dice que la maldad es no solamente una palabra, un adjetivo calificativo o algo por el estilo, sino que la maldad pasa a ser una entidad femenina. No una mujer, pero sí pasa a ser una entidad femenina. Y la maldad entonces es la que influye sobre a Satanás. Por lo que, hermano, llego a la conclusión de que Satanás no es el más malo de los malos. Hubo alguien que le influyó, y ese alguien entonces hizo que cayera. Pero esos son otros 20 pesos. Lo que estoy hablando aquí es que hay una mujer que puede destruir casas. Hermano, la Biblia es ejemplo claro de un montón de mujeres que se han dedicado a destruir casas. Mire, por ejemplo, veamos algunas reinas. No voy a citarlas a todas, ni tengo tampoco planeado que las vayamos a buscar, porque avanzaríamos en cuestión de tiempo, pero había y ahí ahorita no me acuerdo, no sé si tú te acuerdas de la primera reina que habíamos hablado. Tabnes, creo es, Tabnes, ¿verdad? Tabnes. La reina Tabnes, como dicen algunas versiones, es una reina que tenía su hermanita, y que va uno de los muchachitos de Israel, ¿verdad? Uno de los jovencitos, porque la Biblia dice que era un muchacho, lo que nos deja ver que era bastante joven. Y entonces ahí va el muchachito, hermano, y llega a cierto lugar y recoge hombres y empieza a hacerlos de parte de él. Llega a Egipto, y cuando llega a Egipto, que Egipto es figura del mundo, se le presenta Faraón, y Faraón no le da hombres, sino que lo que hace es darle una casa. Dice, me has caído bien, amiguito, mira, te voy a dar una casa, te voy a dar unas tierras, y te voy a dar una mujer. Y como mujer le da a la hermana de su esposa, es decir, a la hermana de la reina Tabnes. Y que, hermano, es curioso ver que el nombre Tabnes significa tentación. Y esa reina lo que representaba era tentación, y lo que da es a su hermanita, y se la da a este joven que pertenecía, hermano, o bueno, la Biblia dice que hasta ese momento estaba perteneciendo al pueblo de Israel. Entonces cae, hermano, en Egipto, y no solo eso, cae en tentación. Pues, pero esa es otra situación. Jezabel, hermano, bueno, esa usted ya la conoce. ¿Quién era el esposo de Jezabel? Pregunto, ¿quién era el esposo de Jezabel? El diablo, dirán.
Nah. Era el rey Acab. El rey Acab era rey de Israel, hermano, y él tomó por esposa a una mujer de otra cultura, con otras enseñanzas. Y mire, es curioso ver, hermano, que cuando usted se mete a la historia, ese es su papá era rey de otro lugar, pero en el lugar donde ellos estaban, lo que estaba así como que más presente era el culto a Acera. El culto a Acera lo que más se daba en la cultura de Jezabel, de donde ella venía. Y cuando ella viene a Israel, no viene a implantar el culto a Acera, sino que viene a impartir el culto a Baal. O sea, otra cosa totalmente diferente a lo que ella estaba un poquito más acostumbrada a rendirle culto. No estoy diciendo que en el lugar donde ella estaba no se rendía culto a Baal, pero lo que principalmente se rendía culto era culto a Acera. Y a Acera y Baal son muy diferentes. Y lo que ella vino a implantar fue a Baal, no a Acera. Pero después igual le entraron a lo de Acera y eso fue otra cosa. Hermano, lo que nos deja ver dentro de todas estas cosas es que tira, por ejemplo, a todos aquellos que anuncian la palabra del Señor. No precisamente todo aquello que tenga que ver con tentaciones Jezabel. Porque, hermano, mire, se ha llegado a un punto donde también ya todo lo que, hermano, ven a una mujer que entra a la iglesia y empieza a hacer tales cosas, y luego dicen, esa es una Jezabel. Y no todas las mujeres son Jezabeles. ¿Qué tal si es una Tabnes? ¿Qué tal si es otra clase de mujer que influyó ahí negativamente? Que podría ser una Jezabel si de pronto hace que todo un pueblo empiece a abandonar, ¿verdad?, lo que ya estaba creyendo. Porque era un pueblo que estaba creyendo en el Señor, que seguía al Señor, y de pronto de un momento para otro cae y empieza a hacerle culto a Baal. Entonces, lo que viene a tirar, hermano, efectivamente, como dicen algunos ahí, es cabezas, pero la cabeza principal que viene a tirar es la cabeza del Señor, porque el Señor es la cabeza nuestra, y lo que tira a ella es esa cabeza. Pero bueno, mire, hay otras mujeres que tiraron casas. Hermano, Atalía, por ejemplo. ¿Sabe usted quién era Atalía? No es la que canta, ¿va? Esa es otra, esa es Talía. No, Atalía, con A, al principio. Si usted sabe quién es Atalía, la mamá de Jezabel, bueno, no. Atalía es una es la mamá de uno de los reyes también. Esa la encontramos, de hecho, mucho más adelante de Jezabel. Ella tenía su hijo, y su hijo un día lo matan. Y bien interesante esta mujer, porque esta mujer no llora por su hijo, sino que empieza a ser influida por esa maldad, por aquella que influye a Satanás, la influye a ella. Y hermanos, y curioso ver lo que pasa. Le dicen, llegan unos y le avisan, oye, tu hijo se murió. Y lo que ella hace, en vez de ponerse mal, de empezar a llorar, mire, lo que se hacía en esos tiempos era rasgar las vestiduras. Cuando una persona estaba así, que estaba mal, pues, lo que hacía era rasgar sus vestiduras. Y ella no rasga sus vestiduras, sino que cuando le informan que su hijo murió, lo primero que hace es ir a matar a sus nietos. A todos los manda a matar, a todos. Eso es, hermano, cardíaco, porque si los hubiera matado a todos, los mandó a matar a todos, pero no los mató a todos. Si los hubiera matado a todos, esta mujer hubiera roto con la línea genética que llevaba nuestro Señor Jesucristo. Ella lo hubiera roto si hubiera matado a todos sus hijos. Ella no tenía otro hijo, ella no tenía a otras personas a las cuales se les pudiera heredar el reino. No había hombres más que esos muchachitos, y los agarra y se los manda a matar a todos. Van y los matan, pero una de sus hijas, hermanos, se entera de la situación, y entonces agarra a uno de los muchachitos y va y lo esconde. Hermano, va y lo esconde, lo mete a cierto lugar, y sobrevivió. Ella pensó que los había matado a todos, y ya después, hermano, resultó que no, que la muchachita tenía ahí al hijo del rey y al que iba a heredar. Entonces, hermano, dice la palabra que cuando ya estuvo en la edad, haga de cuenta que fue un proceso bien rápido, nada más esperaron a que tuviera edad para poderlo hacer,
y le dieron la corona y todos empezaron a celebrar y uno de los sacerdotes ahí organizó todo el movimiento, le dieron la corona, mandaron a matar a esa mujer y hasta que esta mujer se enteró que el muchachito siempre no estaba muerto sino que estaba vivo, fue hasta cuando rasgó sus vestidos. Hasta entonces se llenó de luto cuando se enteró que su nieto estaba vivo. Entonces notemos, hermano, regresando al punto, que una mujer puede destruir una casa. Puede destruir una casa. Entonces, hermano, de plano que el Señor es muy insistente en el punto de que una mujer que tiene sabiduría va a edificar una casa, va a realzar su casa, no alzar su casa, ¿verdad? Porque entonces no va a faltar el abusado que va a decir, ya viste, tienes que alzar la casa. No, dice realzar la casa, realza la casa. La mujer prudente edifica o realza su casa. La necia, aun la que ya está edificada, la va a derrumbar. Pero hermano, no es lo único, para que usted no diga, hermanas, que solamente les estamos hablando a las hermanas y no a los hermanos. Notamos nosotros que al hombre también le toca edificar casa. Mire, y mire de qué manera le toca hacerlo. Génesis 4:17, y conoció Caín a su mujer. Ustedes saben quién es Caín, ¿verdad? El que mató a su hermano y toda la cosa. Pero el detalle no es ese, el detalle es que mire lo que pasa después. Él conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad. Mire, hermano, si hablamos de Caín, no hablamos de muchas cosas buenas que digamos, pero si hablamos de Enoc, como que pasa a ser diferente la cosa. Cuando nace Enoc, él edifica una ciudad para su hijo. Dice, y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. Él hizo una ciudad en honor a su hijo. Pero aquí, hermano, lo que me llama la atención es que dice que él edifica una ciudad. O sea, que un padre no solamente edifica casas, sino que edifica ciudades. Ahora, ¿pero qué es una ciudad? ¿Qué es una ciudad, hermano? ¿Qué es una ciudad, hermano? Es un lugar donde hay casitas y hay muchas gentes. Bueno, yo considero lo mismo, pero fíjese que si nosotros nos vamos al hebreo, yo considero lo mismo, eso está bien, es eso, a mí también me agrada. Bueno, la cosa es que cuando usted y yo revisamos la palabra ciudad que está ahí representado, lo que se está hablando ahí, resulta que es una ciudad que viene a ser amurallada, según lo que dice el diccionario Strong. El diccionario Strong en la palabra ciudad hace referencia no solo a un montón de casas con un montón de gentes y familias viviendo dentro de ella. En una ciudad hay familias, eso es importante decirlo, pero no solamente es un lugar donde hay casas y donde hay familias y donde hay gente por consiguiente, sino que en una ciudad como la que se está hablando aquí, es una ciudad que es amurallada. Es una ciudad que está rodeada, que tiene paredes, que se le han levantado muros alrededor de ella con la finalidad de proteger. Algunos otros diccionarios, por ejemplo, dicen también que es una ciudad que, a diferencia de otras palabras que se utilizan para poner ciudad, esta tiene o está vigilada por alguien. No necesariamente se le levantaron muros, es lo que dice, por ejemplo, el diccionario Vine. El diccionario Vine dice que no precisamente se le levantaron muros, pero que sí hay gente que está vigilando alrededor de ella. Es decir, que es una ciudad que está protegida. Un muro es para proteger, un muro viene siendo para protección. Lo mismo que un montón de vigías alrededor de ella, pues hacen una protección ahí. Pero mire, lo curioso de este asunto es que entonces un papá tiene que levantar muros, tiene que poner barreras. A veces, hermanos, se habla mucho de que los muros caerán solamente, pero hay veces que familiarmente se tienen que levantar ciertas barreras. Por ejemplo, cuando un papá tiene que limitar, cuando un hijo está metiéndose en cosas que no debe o está con personas que no le convienen, un papá tiene que levantar un muro ahí. ¿Sí o no? O sea, si yo estoy viendo que un muchachito que se la pasa, por ejemplo, no sé, hermano, haciendo cosas que no debe, pues, y yo veo que está haciendo eso, y veo que mi hijo está con él, yo tengo que poner un muro,
porque definitivamente eso es algo que no solo se dice dentro de una iglesia, sino que se dice afuera, y hasta lo dicen con uno de esos refranes, ¿verdad? O no sé si es refrán o no es refrán, pero la cosa es que dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si yo veo que mi hijo está con alguien que no le conviene, entonces yo tengo que levantar un muro. Y no como los de Trump, pero sí tengo que levantar un muro. Que bueno, en parte, hermano, yo más o menos ya me sospecho, pero eso lo vamos a hablar en escatología, no ahorita, hermano. Génesis 4:17, bueno, avancemos un poquito más porque todavía tenemos que ver algunas cosas. Mire, aquí está lo que le decía yo. El diccionario Strong, la palabra es ir, la palabra que se utiliza para ciudad, ir, y la palabra ir es lugar guardado, aquí le puse mal, lugar guardado por un vigilante o vigilia, en el sentido más amplio, incluso un mero campamento o posta. Aldea, ciudad, se puede traducir como aldea, ciudad, lugar, patio, población, pueblo, villa. Entonces es un lugar que tiene un vigilante o que tiene una vigilia. Y lo que los papás representan entonces, según este verso, no solamente es a poner barreras, sino que ellos mismos son la barrera, ellos mismos son el muro. Y no por eso entonces vamos a cantar los muchachitos, ¿verdad? Los muros caerán, porque entonces eso ya viene siendo otra cosa. Pero avancemos pues. Deuteronomio capítulo 22, verso 8. Cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea. Mire, empecemos a hablar de muros. Eso era de lo que estábamos hablando ahorita, pero aquí sigue hablando de los muros. El Señor, usted sabe que empieza a poner normas para todo, empieza a poner leyes para todo, y dentro de asuntos familiares pone esto. Esto es curioso porque lo pone dentro de algunos asuntos familiares, siendo que podría ser, hermano, que no es algo tan relevante. Mire, cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, si lo traducimos al español, porque yo primero no le entendí, es que cuando una persona está edificando una casa y pone una azotea en la parte de hasta arriba, le está diciendo levanta un barandal pues alrededor de esa casa, porque si tú pones una azotea y no pones un barandal alrededor de tu casa, los que suban a la azotea se pueden caer y se pueden morir. En palabras sencillas es lo que les dice. Pero volvamos al punto de los muros. Un padre tiene que, cuando edifica casa, levantar muros. Tiene que levantar muros. Los padres tienen que aprender, hermano, a levantar muros. No solo a declarar, repito, no solo a declarar que los muros caerán. Yo no tengo nada en contra de ese canto. Quiero aclarar el punto. Nosotros lo hemos cantado algunas ocasiones. No tengo nada en contra de que los muros caerán, porque eso representa otra cosa. Pero, hermano, cuando vemos esto, los padres tienen que aprender a levantar muros. Ellos lo tienen que hacer. Harás un muro a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella. ¿Quién está en la casa? Los muchachitos. Todos los hijos son los que forman parte de la casa. Y si alguno de ellos cae, y entiéndamelo por el lado espiritual, no solamente que caiga de la azotea. A lo mejor algunos viven hasta en un departamento y no hay manera de caerse de la azotea porque viven en el primer piso, en la planta baja más bien. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que un hijo puede caer, pero el padre tiene la responsabilidad de levantar muros en la azotea, para que cuando un hijo llegue a caer no haya culpa de sangre, no traiga usted culpa de sangre. No es que le tratemos de echar la culpa a alguien, pero hermano, en realidad cuando un papá se dedica a levantar muros y poner ciertos límites, un muro es un límite, limita algo. En el caso de lo que estamos viendo, viene a ser un barandal, es decir, que viene siendo la indicación que de aquí no pases. Yo he visto una imagen mucho que comparten algunos hermanos, ¿verdad? Donde sale un hermanito diciendo, no sé por qué Dios dice que yo no puedo saltar este muro, o algo así dice. Y luego otro hermanito le dice, no, es que ese no es un muro, sino que no es una barrera, sino que es una barda de seguridad.
y sale el muñequito brincando y del otro lado lo que había es un vacío. Ya viste esa imagen un montón de veces, pero a mí me recuerda mucho eso, porque si el Señor nos pone a veces ciertas barreras para que nosotros no caigamos, nosotros también debemos de hacer barreras para nuestros hijos. Nosotros estamos ministrando a nuestros hijos, nosotros como papás ministramos a nuestros hijos. Entonces debe de levantar usted barandales, barreras, límites, para que el hijo no llegue a caer. Amén. Avancemos un poquito en esto porque el tiempo me avanza y yo no sé cómo vamos de tiempo. Gracias a Dios vamos bien. A ver, vayamos por aquí. Ruth 4:11 dice: y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras las riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Yo no soy el que me invento tal cosa de que los padres, ambos, tanto el hombre como la mujer, el marido y la esposa, ambos tengan que edificar casa, sino que el Señor eso lo viene diciendo en varios versos. Mire, aquí dice: y todo el pueblo estaba en el atrio. ¿Quién era todo el pueblo? Israel. Israel estaba todo en el atrio, y los ancianos dijeron: testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. ¿Quién se está hablando? Bueno, se está hablando de Ruth. Ya si usted lee el contexto de esto, están hablando a Ruth y le están diciendo: tú decidiste tomarla para ayudar a tu pariente con esto y con esto. Bueno, entonces nosotros como que le echamos la bendición, y la bendición es esta: haga el Señor a la mujer que entra en tu casa, es decir, haga el Señor a tu esposa como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Mire, no solamente en el caso de Abraham, y no solamente en el caso de Isaac, nosotros ahí notamos, hermano, que ellos edifican para el Señor, sino que en el caso de Raquel, de Lea, hermano, dice aquí específicamente, de Jacob, ¿verdad? En el caso de Raquel y Lea, hermano, ambas edifican casa de Israel. Las dos están representando edificación de la casa de Israel. Entonces, ¿a qué dice aquí? Que tú adquieras las riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Una de las cosas, hermano, que el Señor quiere en las familias, hermano, es que nosotros llegamos a ser receptores de riquezas y seamos también célebres. Pero para que todo eso llegue a suceder, debemos de aprender a edificar casa. Las casas se tienen que edificar. Cuando una casa está edificada, entonces en algunas otras áreas empieza a suceder todo correctamente. Mire, marcha todo como debería de ser. Es decir que, mire, si una mujer está edificando correctamente su casa, entonces el hombre, porque eso es esto que está aquí, desde el I hasta el Belén, eso se lo están diciendo a vos. Y le dicen: y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Pero para que esto pase hay un punto y coma, y lo que está antes entonces es importante para que suceda lo que pasa después. Tiene que edificar la mujer casa como edificó casa tanto Raquel como Lea. Tienen que edificar casa. Si la mujer edifica casa, y aquí por eso, hermano, aunque los dos están edificando casa, es importante destacar que una de las piezas que más resalta dentro de la edificación de la casa es la mujer. Tanto así que directamente se le pone a ella y se le dice: la mujer sabia edifica la casa. O sea, los dos son importantes, los dos. Pero hablábamos algo el domingo pasado que siempre es importante. Cuando, y no sé si se los terminé de decir, de hecho, porque a veces inicio un pensamiento y no lo termino. Uno tiene tantas cosas, quiere hablar tantas cosas que a veces no termina los pensamientos. Pero cuando decíamos que la mujer y el hombre se quedan todo un año dentro de la casa, dijimos que era porque el hombre le iba a enseñar a su mujer, pero la Biblia dice que la tenía que alegrar. Se quedaban todo un año porque todo ese año el hombre iba a alegrar a su mujer.
de tal manera que ella pudiera transmitir la alegría que le transmitió su esposo a sus hijos. Pero eso, hermano, esa alegría entonces está representada también como enseñanza, porque lo que el esposo le transmita a la esposa es lo que finalmente la esposa le va a transmitir a los hijos. Por eso es que como que dentro de lo que vemos a veces es importante ver que la que edifica casa, así como que con más subrayado, es la mujer. Ellas edificaron casa en Israel. Y si la mujer sabe edificar correctamente la casa, entonces va a haber recursos, va a haber riqueza, va a haber prosperidad, va a haber abundancia en la casa por medio de lo que el hombre haga. Amén. Amén, hermano. Definitivamente, si usted no lo toma, yo lo tomo en el nombre de Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Dice de la siguiente manera: pero levantaré para mí un sacerdote. Esto ya es para los hombres. Levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Fíjese, esto es algo que le están diciendo a David. Está el profeta Natán y el Señor le está mandando a que le diga algunas palabras a David. Y hermano, es curioso ver todo lo que está sucediendo. Parte importante para que usted y yo aprendamos a edificar casa es que nosotros aprendamos a agradar al Señor. Cuando una persona agrada al Señor, cuando logra tocar el corazón de Dios, entonces va a empezar a hacer también conforme lo que el Señor le está pidiendo. Aquí lo que sucedió fue lo siguiente, se lo voy a explicar. El profeta Natán le está hablando a David respecto a uno de los hechos que hizo. David, usted sabe que de pronto fue a llevar el arca a cierta casa de cierto personaje, y de pronto le llega la noticia de que donde dejaron el arca, toda esa casa estaba siendo prosperada. Es decir, en una casa debe de estar el Señor presente, debe estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo vamos a checar ahorita, porque esa debe ser la base de la casa.